Shalom Alejem, este nuevo grupo. Esta semana, Besrat Hashem, estaremos leyendo el Shabbat Perashat Bo. ¿Ah? Y nos toca tratar la Haftarah en esta ocasión. Entonces, tenemos que la Haftarah está ubicada en el libro de Irmiau, capítulo 46, del versículo 13 al versículo 28. Y bueno, el Eterno va a hablar a través de su siervo, en este caso es Irmiau, contra los profetas, ¿sí? Eso lo tenemos en el versículo 9, ¿sale? Contra los profetas. Ajá. Y que está pecando junto con el sacerdote, ya que dice, y el sacerdote y el profeta, ambos pecan, y de hecho lo hacen, dice, aún en la casa sagrada. ¿Ah? Vamos a ponerlo contra contra los Kohanim también, no solo contra los profetas. Es ahí donde inicia nuestra Haftarah, que inicia del versículo 13 en adelante. Y aquí vamos a tener sobre los profetas que hablan en nombre de los Baales. Ajá. Y esta profecía contiene un versículo muy interesante. Todos los demás se extraen muchas valiosas lecciones, por supuesto. Pero hoy vamos a tocar el siguiente, este versículo. Vamos a resaltar. ¿Sí? Y ¿qué versículo es? Nada más para que lo tengan ahí, ¿no? Es el capítulo 23, ¿sí? En su versículo 29. ¿Ok? Tenemos este. Y dice, no es mi palabra como el fuego, declara el Eterno, y como un martillo que despedaza la roca. Bueno, este versículo lo que hace es expresar la pronta y la segura retribución, y por cierto también justa, a los pecados de estos profetas que están hablando en nombre de los Baales. También del sacerdote mencionado en el versículo 11. Ese es el Peshat, la forma simple de entender el versículo, según su contexto también. Pero el Talmud va a agregar algo importante a esto. O sea, le va a dar un giro para aprender algo de aquí. Y vamos a poner la cita aquí para que ustedes puedan acompañarnos en esta lectura. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner también de dónde lo estamos tomando. Eso está escrito en la Gemara. El tratado de Sanedrín, hoja 34, columna A. Y bueno, dice así. La escuela de Rabbi Ishmael enseñó que el verso dice, o sea, nuestro versículo, aquí el versículo que estamos tomando como base, dice de esta manera. Entonces, se va a enseñar el nombre de Rabbi Ishmael y nuestro versículo es el versículo clave, que dice,
No es mi palabra como el fuego, dice el Eterno, y como un martillo que quebranta la piedra. Pero vean cómo lo va a aquí, vamos a subrayarlo, dice, así como el martillo rompe la piedra, va a tomar eso en varios fragmentos, ¿sí? El martillo rompe la piedra en varios fragmentos. Así también Elohim declara un versículo y de él surgen varias explicaciones. Entonces, nótese ahí. Este es tremendo. ¿Sí? Surgen varias explicaciones. ¿Ok? Y bien, nosotros tenemos que recordar. Bueno, ahí la Gemara va a estar hablando de cómo entender algunos versículos y que se puede entender de varias maneras. Anteriormente dirá, basado en el versículo, una opinión donde analiza el versículo de Mishlei, donde diciendo, te ha hablado tres, en, en tres ocasiones. Y va a citar después esta, como así como el martillo rompe la piedra en varios fragmentos, según lo que de la escuela de Rabbi Ishmael, así Hashem declara un versículo, o sea, cada versículo, y de él surgen varias explicaciones. Un martillo va a eh, romper a una piedra en varias partes, muchas, múltiples partes. Así, de esta manera, enseñan los sabios que de un versículo podemos extraer, de ese mismo versículo, podemos extraer más. Y no estamos hablando de lo que usualmente la gente conoce, ¿sí? Lo que bien se sabe, ¿no? La parte del Peshad, el sentido eh, llano, plano, literal del texto, el remes, la alusión, ajá, el terash, y la parte homilética, y el sot, el secreto. No estamos hablando de esto, ¿no? Porque aquí no son cuatro, pero aquí son ajá, múltiples explicaciones que se pueden, eh, nada más con esto que estamos aquí nosotros mencionando, las múltiples explicaciones, podemos estar diciendo el Peshat, el Remes, ¿sí? El Rash, que recordemos, a ver, Midrashim, que de un mismo evento, de los mismos versículos, va a tomar diferentes explicaciones. Ajá. Eso, todo esto, eso es lo que enseñan los sabios a través del versículo que leemos en nuestra Haftarah. Recordemos, es más, vamos a hacer un nuevo, que tenemos una obligación. ¿Sí? Estudiar la Torah. Como por todos es conocido, ya hemos enseñado, también nos recordarán cuando enseñamos donde se nos dice en la Torah, Betibarta Bam, ¿y por qué dice Bam? Hablarás de ellas, refiriéndose a las palabras de la Torah, dice Betibarta Bam, porque Bet, bueno, vamos a ponerlo aquí, esto no, se dice así.
¿sí? Betibarta Bam. Ajá. Entonces, dice, ¿por qué Betibarta Bam? Bam, esto es de ellas. Disculpen, estoy haciendo con el mouse, así que me cuesta ahí poder hacerlo bien. De ellas. Y esta es una bet, ¿sí? Bet, porque la primera parte de la Torá, el primer versículo de la Torá escrita dice Bereshit, o sea, es porque bet, de Bereshit, ajá, y aquí vamos a poner, etcétera, ¿no? Y Bam, la M, sí, porque eh, nos vamos a poner el versículo en cuestión para que podamos nosotros, ¿sí? O, poderlo enseñar un poquito. Y vamos a hacerlo así, sí, sí. Y esto nos va a hablar de lo que es la Torah oral, ¿sí? Es más, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque dirá lo siguiente, dice, me matai corin et shema bearbit. ¿Ah? Que lo que significa, ¿desde cuándo se recita el Shema de la noche? Y eso es, eso es lo que está escrito en lo que es la primera Mishnah del primer capítulo del primer tratado, de toda la Mishnah, la Torah oral, que es Berajot. Entonces, en Berajot, capítulo 1, Mishnah 1, está escrito, empieza así, empieza con Mem, y la Torah escrita empieza con Bet. Por eso dice Betiparta Ban, y hablarás de ellas, de la Torah escrita y de la Torah oral, pero esto ya lo hemos dado en diferentes ocasiones, así que, bueno, pues aquí nada más lo estamos mencionando. Sabemos que hay una obligación, eso es por demás sabio, ¿ok? Tenemos la obligación. Y ese precepto es fundamental, primordial, ajá, porque por medio de la Torah es que nosotros llegamos al reconocimiento de nuestro Creador y de la realización concreta, correcta de toda su voluntad expresada en los mandamientos. Y nos han dicho nuestros sabios que la recompensa por este precepto, es enorme, puesto que el estudio de la Torah, así nos dicen nuestros sabios, vamos a ponerlo aquí, equivale a todos los demás mandamientos. ¿Sí? Y bueno, es más, cuando nosotros lleguemos a los 120 años del Tribunal Celestial, si nos, vamos a ver aquí, nos van a decir, ¿fijaste horarios para el estudio de la Torah? Además de aprovecharlos, eso es lo que nos van a decir, esta parte. ¿Ah? Ellos, en el Tribunal Celestial nos van a decir, ¿fijaste horarios para estudiar Torah? Porque es un deber. Y no solamente debemos aprovechar nuestros tiempos libres. Hay mucha gente que cree que con solo decir, bueno, tengo un tiempo libre, no sé, me quedé atrapado en no sé, en el tráfico, ahí estoy media hora, bueno, y me pongo a estudiar, ¿no? Eso no es el deber. El deber
es establecer horarios fijos para estudiarlo tanto de día como de noche, porque esa es la obligación. Y bueno, entonces dice la halajá, es necesario poner cuidado en no dejar de cumplir estos horarios debido a otras ocupaciones. Ajá. Esto está en las puertas de la ley, lo que estamos poniendo aquí. Esto es lo que dice las puertas de la ley. Ajá. Y bueno, según lo que dice el Rambam, ajá, también muy conocido, el Rambam en el Torah, en el capítulo 1, la alhaja 8, nos explica que esta obligación incumbe a todo judío, sea pobre o rico, sano o enfermo, joven o anciano, aún el que vive de la caridad tiene que estudiar los libros. Debe estudiar la Torah tanto de día como de noche. Y el estudio posee numerosas áreas. Como dijimos, la Torah Shebichtav, la Torah escrita, ¿ah? Que comprende los 5 libros escritos por Moshe, ajá, también los profetas y los demás escritos que completan el Tanaj. Ajá. Ahora, también está la Torah Shebe'al Peh, lo que estamos hablando de la Mishnah, el Talmud Babli, como el Yerushalmi y todos sus comentaristas. Ajá. Eh, las partes de los Midrashim y los Midrashim, acuérdense que hay Midrash alágico y lo que es de Agatha. Ajá. Y bueno, entonces también además de eso tenemos el códigos de Alajá como el Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, Hayadán, el Kitzur Shulchan Aruch, el Ben Ish Chai, eh, las puertas de la ley, Kitzur del Kut Yosef, etcétera, etcétera. O sea, el Mishneh Torah, todos esos son códigos alágicos, así como los libros del pensamiento judío y del estudio de la ética, es decir, el Musar y otras áreas más. Ajá. Entonces, ya sabemos que hay diferentes áreas. ¿Y por qué hay diferentes áreas? ¿Ah? Porque se va ramificando, porque de un versículo, como aprendimos, de un solo versículo se pueden extraer varias explicaciones. Y aquí algo muy importante, algo relacionado con los midrashim, que a veces un midrash dice algo distinto, por no decir contradictorio, a lo que afirma otro midrash. ¿Por qué razón? Bueno, porque de un solo versículo nos salen varios significados. Ajá. Y algo importante que voy a destacar, y eso vamos a hacer también por un proyecto que se acerca a Besrat Hashem para el estudio un poco más profundo de la Torá, es lo que está escrito en el Talmud. ¿Ah? En el Berajot, en Berajot 8a. ¿Ah? Este nos dice algo muy, pero muy importante que se ha dejado pasar muchas de las ocasiones. Se dice en nombre de Rabbi Ami que toda persona debe completar la lectura de la Torá en el año 2 veces en hebreo y una en la traducción aramea que nosotros conocemos como el Targum. Ajá. Y así es codificado con el Rambam en su Mishneh Torah,
¿sí? Y también en el Shulchan Aruch. Ajá. En Orahaim, ¿sí? Simán 285 dice, aunque cada persona escucha la lectura de la Torah cada semana en la lectura pública, estamos obligados a leer, aquí está, estamos obligados a leer cada parashá 2 veces en hebreo y una vez en el Targum arameo. Ajá. Entonces, vean, esta es la obligación. ¿Y cómo lo vemos? Dice, esto es lo que nos dice aquí el Talmud, ajá, en Berajot. Ajá, esto es así, y fue codificado, o sea, es a la Jalemase, lo que tenemos que hacer, ¿sí? En nuestros días. Además de la lectura pública, no puedes decir que, bueno, solamente asisto a la sinagoga en Shabbat y bueno, y ahí la escuchamos, ahí en la semana tal vez escucho un shiur, no sé, leo un poquito por ahí y ya, cumplí con mi deber. No, 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 porque además de esta lectura pública, nosotros estamos obligados a leer cada parashá 2 veces en hebreo. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué 2 veces? ¿No con una bastaría? Pues es lo mismo. Podría comprender, dice, y una vez en el Targum, ok, eso lo comprendemos, porque el Targum está en arameo, no es lo mismo que el hebreo, y al ser Targum, ahí viene el sentido, la explicación de lo que está transmitiendo la Torá. Pero 2 veces en hebreo, ¿y qué hay de esas partes? Y eso está codificado también en lo que es la halajá. ¿Qué hay de esas partes que habla de nombres? ¿Ah? También tengo que leerla 2 veces y la respuesta es sí. ¿Y todo esto por qué razón? Bueno, porque dijimos en el versículo de nuestra Haftará que Hashem declara un versículo y ese versículo, como es de origen divino, contiene tantos significados que podemos extraer de un solo versículo. Ajá. Al igual que un martillo, vuelvo a decir lo que dice el versículo en cuestión, como el martillo, que al romper una piedra la divide en varios fragmentos, así también Hashem, en un solo versículo, ¿sí? De ese, cuando lo analizamos, van a surgir nuevas y diferentes explicaciones de ese mismo versículo. ¿Ah? Y es por eso que tenemos esta obligación de leer 2 veces en hebreo y una vez en el Targum, como mínimo. Ajá. El estudio de la Torá será cada vez más rico, mucho mejor, más profundo, cada vez que nosotros vayamos cumpliendo esta obligación, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es la parte por la cual Irmiao expresa esto, nuestros sabios nos enseñan de esta manera. Y quiera el Eterno que cada uno de nosotros pueda cumplir con esta obligación. El estudio de la Torá, en todas sus diferentes áreas, en todos los fragmentos, en todos los sentidos que podemos abarcar, que cada vez haya más Torá, y porque entre más Torá hay más luz. Entonces nos dejamos con esa reflexión esta semana y nos vemos la próxima semana con otro mensaje.